Feliz y bendecida noche tengan todos. Un par de minutos damos inicio a la clase. Feliz y bendecida noche tengan todos. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a compartir pantalla. Me confirmen, por favor, si visualizan mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Gracias. Comenzamos con la oración. Decimos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, haz mi instrumento de tu paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga perdón. Donde hay discordia, ponga unión. Donde hay error, ponga verdad. Donde hay duda, ponga la fe. Donde hay desesperación, ponga esperanza. Donde hay tinieblas, ponga la luz. Donde hay tristeza, ponga alegría. Haz un maestro que busque consolar, no ser consolado. Comprender, no ser comprendido. Amar, no ser amado. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra en ti. Perdonando se es perdonado. Y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. Bien, feliz y bendecida noche.
Nuestra última sesión, pues finalizamos con el examen, ¿verdad? Y vamos a continuar con un nuevo contenido el día de hoy. Solo denme un segundo, por favor. Vamos a pasar a asistencia de segundo parcial. Cuando yo lo llame, por favor, se identifican con la palabra presente, si son tan amables. Y eso a José. Presente. Ya activo mi cámara, mi ingeniero. Gracias. Wilmer Yair. Presente. Williams Alexander. Presente. Me agarró por sorpresa. Wendy Fabiola. Presente, Wendy. Vanessa Isabel. Buenas noches, presente. Said Josué. Buenas noches, presente. Ronald Salatiel. Presente, buenas noches. Ricardo Arturo. Presente, buenas noches. Osman André. Presente, buenas noches, ingeniero. Oscar Armando. Presente, buenas noches. Miguel Francisco Reyes. Presente, maestro, no, micrófono, presente. Melvin Iván. Melvin Iván. ¿No está Melvin? Presente, ingeniero. Me agarró de sorpresa también. Gracias. Marvin Alberto. Presente. Mario Roberto. Presente y buenas noches. Buenas noches. Marco Antonio. Presente. Marcela Maili. Presente, buenas noches. Buenas noches. Manuel José Barahona. Manuel Antonio Rivera. Presente, buenas noches. Buenas noches. Luis Enrique Franco. Presente, ingeniero. Luca Lisandro. Presente. Lizzie Michelle. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cristi Lisset. Buenas noches, presente. Kimberly Matilde. Buenas noches, presente. Kenny Isaac. Presente, buenas noches. Khalid Khalil. Buenas noches, presente. Kenneth Abdiel. Presente. Carla Lucía. Presente, buenas noches. Buenas noches. Josué Ricardo Cardona. Josué Presente, Ricardo. buenas noches. Gracias. Jocelyn Joana. Presente. José Humberto Mejía. José Carlos Paz. Presente, buenas noches. José Antonio Maldonado. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jorge Alberto Hernández. Presente, buenas noches. Jonathan Alexis. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Jimena Mariel. Presente, buenas noches. Jennifer Abigail. Presente, buenas noches. Héctor Alejandro. Héctor Alejandro. No está Héctor. Harold Winston. Presente. Gustavo Santos. Presente. Guillermo Daniel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gladys Rosicela. Presente, buenas noches. Franz Werner. Presente, buenas noches. Francisco Javier. Buenas noches, presente, Inge. Fiorella. Presente. Félix Alvarado. Félix Alvarado. Eric Raúl. Presente, Ingel. Elvis Daniel. Presente. Drazen.
Drazen, Dixie Dariela, Presente, ingeniero. Diego Vilgay, Presente. Denis Andrés, Presente, buenas noches. David Noé, Presente. Daniel Alejandro, Presente. Daniel Alberto, Presente. Cristian Manuel, Presente, buenas noches. noches, Clara María, Presente. César Alexander, Presente. Carlos Daniel, Buenas noches, presente. Brian Daniel, Presente, buenas noches. Brian Adalid, Brian Adalid, Aníbal Josué, Presente. Ana Leticia, Presente, buenas noches. Ana Gladys, Presente. Abner Rafael, Abner Rafael. Repito, en la asistencia de hoy me hace falta Abner Rafael, me hace falta Brian Adalid, me hace falta Drazen, me hace falta Félix Alvarado, falta también Héctor Alejandro, Héctor mano arriba, ok, listo. Faltan, y creo que estamos todos. Solo faltó el día de hoy en la asistencia. Repito, Félix, Drazen y Brian Adalid, así como Abner Rafael. Bueno, vamos a continuar entonces. En un segundo voy a cargar el material. Permite. Voy a compartir aquí en pantalla. Disculpen, un poco mareado. Eh, Comparto en pantalla un material de referencia que vamos a hablar acerca de metodologías de auditoría informáticas, su relación con las buenas prácticas y estándares.
confirman si ven en pantalla. Sí. Y tenemos aquí un extracto de este resumen que nos dice lo siguiente. Las auditorías informáticas que se realizan en organizaciones empresariales deben utilizar metodologías de apoyo. Sin embargo, no existe una metodología única o una que sea reconocida de manera generalizada. Su uso depende de la experiencia del auditor y del conocimiento de este. De hecho, puede ser un compendio. La metodología que se utiliza para el proceso de auditoría puede ser un compendio de varias herramientas o técnicas. Nos dice por acá. Varios autores proponen metodologías de auditoría informática y si bien existen similitudes, se requiere complementarlas con buenas prácticas y estándares mundialmente aceptados. Estos apoyarían su uso en cómo cumplir con los aspectos solicitados. El fin es robustecerlas y minimizar la parte subjetiva que tiene de manera general las auditorías al ser ejecutadas. Por ahí tenemos más referencia con respecto a esto y nos dice lo siguiente. Las auditorías informáticas son realizadas en las organizaciones desde hace mucho tiempo, son evaluadas basadas en la experiencia del auditor y las metodologías propuestas por diversos autores. No hay metodología utilizada como estándar o forma generalizada. Enrique Hernández, que es un autor de una literatura de la cual ustedes tienen la referencia bibliográfica, señala que la función de auditoría de informática debe contar con el desarrollo de actividades basadas en el método de trabajo formal que se ha entendido por todos los auditores de informática y complementando con técnicas y herramientas propias de la función. Estas técnicas y herramientas pueden ser tanto las buenas prácticas como los estándares internacionales. Al final es un compendio de, vamos a decir, de diferentes herramientas, podría ser. Lo anterior se podría facilitar si los auditores de informática cuentan con una metodología que oriente cada proyecto a una ejecución armoniosa y planteada en cada una de las tareas y actividades involucradas. Las metodologías de lo que es la auditoría informática requieren herramientas que apoyen y justifiquen los resultados obtenidos y las buenas prácticas son unas buenas herramientas de apoyo. Una metodología nos dice que proporciona un alto nivel de confiabilidad, debe responder a cuestionamientos como el qué hacer, dónde se hacen las actividades, cómo plantearlas, por qué aprobarlas, cuándo revisar, cuándo empezar, quién debe hacer las actividades de la auditoría, por qué se hacen las actividades, cómo aprobarlas, quién debe de comprometerse, cuándo termina, así como justificar el resultado de la auditoría. Entre otras, además de la respuesta que me en la situación. Existen muchos autores que proponen metodologías para lo que es la auditoría informática, algunos simplemente nombran sus fases. Se considera una buena metodología de auditoría informática aquella que indique detalles de cada fase. Teresa Cabre sostiene que las buenas prácticas cumplen con las siguientes características. Son aquellas, vamos a decir, aquellas metodologías que presentan resultados que son valiosos para el usuario. Los resultados que son valiosos para el usuario son aquellos que le presentan los señalamientos en dónde están las falencias o las debilidades encontradas de acuerdo a ese proceso. Y que en base a eso, pues se señalan o emiten juicios por parte del auditor, tomando en consideración de que en el proceso de la auditoría o se tiene o no se tiene el elemento de evaluación, que usualmente son controles. Son sencillas y simples. Emergen como respuesta a una situación en la que es necesario modificar o mejorar. Como decíamos, usualmente el proceso de auditoría se hace en una serie de aspectos. Por ejemplo, una auditoría interna se hace como parte del protocolo, podríamos decir más palabra protocolo, dentro de la empresa o organización para garantizar y validar que las cosas se estén haciendo como se dicen que se deben de hacer. Es decir, como están estipuladas que se deben hacer, siguiendo las mejores prácticas orientadas a la misma. Siempre en concepto de tecnología en particular, informática, cómputo, sistemas, como decíamos llamarle, nosotros buscamos que la información esté accesible, esté accesible, confiable y que sea íntegra, ¿verdad? Confiabilidad, integridad y disponibilidad de lo que buscamos prácticamente dentro de estos, garantizando que se apliquen los procedimientos y procesos adecuados en ese aspecto. Entonces, son sencillas y simples. Y emergen como respuestas a una situación en la que es necesario modificar o mejorar algo. En algunos casos ya hay auditorías puntuales, auditorías de tipo forense en base a una situación que pasó algo, ¿no? O una auditoría de seguimiento, dándole un seguimiento a un proceso. Las auditorías son buenas prácticas que tratan de generarse periódicamente entre la empresa o organización cada 6
o una vez al año con la finalidad de garantizar que las cosas estén haciendo de manera correcta y apropiada. Son pertinentes, adecuadas al contexto o local en donde se implementa, de ser basado en la idiosincrasia o naturaleza de la empresa o organización en la cual se está implementando, se diseña para esa empresa, ¿verdad? Son sostenibles en el tiempo, pueden mantenerse y producir efectos duraderos, fomentan la replicación de la existencia en una situación distinta, pero en condiciones similares, y son innovadoras, entendiendo que no solo implica una nueva acción, sino que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o reorganizarla, ¿verdad? Innovadoras en el sentido que pueden existir algunos nuevos métodos para poder gestionar ese mismo proceso de validar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y que se estén aplicando los pasos, métodos adecuados. Consiste en elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y reorganización de ellas a partir de lo aprendido. Evaluación de los resultados, qué es lo que se obtuvo producto de la auditoría. La retroalimentación, indicando mediante el informe qué es lo que se encontró y la sugerencia asociada en base a eso, indicando particularmente que hay situaciones problemáticas que deban de ser mejoradas, ¿no? Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan las personas en su entorno cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido, empíricamente transferible y útil. Nos dice también, si una buena práctica es aquella que la da éxito a una empresa, como se menciona en el párrafo anterior, menciona los siguientes parámetros de acción en el desarrollo de proyectos para que una metodología brinde el éxito en una empresa tal y como lo hace una buena práctica. Tiene que haber un plan general detallado, el plan de acción que es un proceso de auditoría. La auditoría en primer lugar tiene que tener un alcance, un tópico de aplicación. Si es una auditoría integral, es decir, que es cada uno de los aspectos relacionados con los sistemas, pues tomar en consideración cada uno de estos de acuerdo a los tipos de sistemas que se pueden tener dentro de la empresa o organización. Si es una auditoría puntual que está enfocada netamente a, por ejemplo, a base de datos, netamente a la seguridad, netamente a la parte de administración, a la parte de gestión como tal, a la parte de la gerencia administrativa, que trata de validar el proceso de planificación, planeación, dirección y control, dentro de otros aspectos. Las tareas y acciones asociadas que se van a hacer, usualmente las tareas suelen ser, en primera instancia, los primeros acercamientos que se hacen con las personas. Se hace una reunión con las personas, se preguntan algunas generalidades. No es el proceso de la entrevista cuestionario como tal, sino es un pequeño acercamiento para tener una narrativa y saber qué se hace, cómo se hace. No es un insumo para poder emitir hallazgos, simplemente es un entendimiento del contexto de lo que se está haciendo en la empresa o organización. Y posteriormente sí el desglose de las tareas. Perdón. Que son cada uno de los pasos puntuales que se van a hacer y las acciones pertinentes con relación a estas. Por ejemplo, las reuniones, de acuerdo al alcance, si va a ser la parte de base de datos, vamos a reunir con el administrador o los administradores de base de datos y pues hacer las preguntas pertinentes. Las acciones, en este caso particular, las entrevistas y los cuestionarios que esto deben de proporcionar para tratar de entender más a fondo del contexto de las cosas y para validar que en efecto las cosas se estén haciendo bien. Los tiempos, un cronograma, digamos aquí específicamente un diagrama de Gantt para tratar de definir en qué fecha en particular se entrevistarán las personas. Usualmente este proceso de tareas y acciones establece qué es lo que se va a hacer, en qué fecha se va a hacer y a quién o quiénes se va a entrevistar. De manera puntual pueden ser nombres específicos, aunque usualmente son a puestos de trabajo en relación a quién desempeña un puesto de trabajo. El aseguramiento de la calidad, tratar de buscar que las cosas estén haciendo de manera correcta, apropiada, según la definición de calidad que se tenga para cada uno de los elementos que produzca el área de TI. Los involucrados, identificar cada uno de los involucrados o personas claves dentro de ese aspecto, que sirven también con asociamiento, perdón, con el factor de los tiempos para generar ese diagrama de Gantt. Conocer la formación de cada una de las personas, conocer si se puede hacer hasta una idoneidad de una persona para un puesto. Si somos administradores de base de datos, qué conocimiento formal e informal tenemos en la materia para garantizar de que la persona que tenemos es la persona correcta y apropiada, por ejemplo. Y pues definir las etapas o fases, ¿no? Que va asociada también con el tema de las tareas. Revisiones de avance y los recursos requeridos, que suelen ser los insumos asociados con la información que se solicita
o si el equipo auditor requiriera algo adicional, requiriera, por ejemplo, acceso a Internet, requiriera algún equipo de cómputo para poder trabajar, impresoras, un cubículo, un área de trabajo, que a veces se debe otorgar o entregar un cubículo, área de trabajo, sobre todo cuando tenemos auditoría de tipo externo, por así decirlo. También nos menciona que las metodologías de auditoría informática deben ser realizadas por profesionales con experiencia y formación para tal actividad, capaces de dictar recomendaciones técnicas, operativas y hasta inclusive jurídicas. No existen metodologías para auditar informática estandarizadas. Son propuestas de diversos autores, y si bien las existentes no tienen el mismo número de fases o etapas a seguir, ya que cada uno tiene su método o forma de hacer su proceso. Entendiendo nuevamente lo que hemos dicho de siempre, no hay nada que en esta materia que esté escrito en piedra, la naturaleza propia, como se puede hacer, va a variar. ¿Sí? Lo importante es utilizar un contexto, en este caso un marco de trabajo basado en una metodología y aplicarlo, para al final tratar de obtener el resultado deseado. Inclusive puede ser una combinación de varios esquemas, varias metodologías o herramientas. Si se complementan las características de una metodología y de las buenas prácticas o estándares, se tendrá como resultado el plan general detallado con tareas y acciones y con tiempos adecuados y sostenibles para cada tarea o acción, sea cada manera correcta. Se tendrá un resultado pertinente y adecuado al contexto local donde se implementa. En la metodología, no hice este análisis, se realizó una narración literaria. Bueno, ahí dan varias metodologías existentes, ¿verdad? Echenique García, que es una de las referencias bibliográficas que nosotros tenemos, Muñoz Erazo de manera similar, Hernández Hernández también, etcétera. Y nos dice que la gran mayoría mencionan a ITIL, COVID y COSO como buenas prácticas. Es decir, que tratan de establecer buenas prácticas y las normas ISO 20.000, 27.002, 25.999 como estándares. Posteriormente se revisaron y detectaron las metodologías más completas, considerando que todo el proceso fue explicado de forma explícita. Se detectaron las características, las buenas prácticas que podrán realizar las actividades de las metodologías. Y con esta información nos dice que se realizó un cuadro comparativo mediante el cruce de actividades. Bueno, en esencia, nos dice que nosotros tenemos diferentes metodologías que estas nos ayudan, ITIL, COVID y COSO, y buenas prácticas que lo están definidas las normas, las ISO específicamente, entre otras. Aquí hay una relación, las metodologías de lo que es la parte de auditoría informática concebidas tiempo atrás son marcos generales de trabajo en evaluaciones de recursos informáticos que no alineaban a los los recursos de informáticos con los negocios basados en la experiencia de los auditores. Las buenas prácticas estándar son herramientas que se pueden considerar en algunas fases. En general, nos dice más adelante, se lo voy a compartir el documento, y nosotros podemos hacer una combinación de todas estas herramientas. En la clase, nosotros vamos a utilizar una metodología que se llama CRM, que ya se la voy a compartir por ahí. No se las habilito en la plataforma porque el Moodle está en este momento, está dañado. O no sé si ya está accesible, porque todas las referencias, los links en el Moodle están rotas. No sé si lo han validado ustedes. Pues a algunos les funciona, a otros no. Teoría está caída hoy. Sí, Yo casi no podía entrar a la clase. sí. Y el Moodle como tal, si ustedes ingresan al Moodle y intenten abrir un documento de lo que les he compartido, aparece roto el enlace. Dice que el documento no lo encuentra. Muy bien. Y paso al siguiente apartado, que vamos a hablar del CRMR, que es la definición de la metodología, que su traducción más adecuada que es la evaluación de la gestión de recursos informáticos. Y nos dice, en cualquier caso, esta metodología quiere destacar la posibilidad de realizar una evaluación de eficiencia de la utilización de recursos por medio de lo que es la administración. Una revisión de esta naturaleza no tiene en sí misma el grado de profundidad de una auditoría informática global, sino que esta va para un elemento puntual o focal, sobre todo cuando tenemos evidentes situaciones de falencias, ¿verdad? Prácticamente. Pero proporciona soluciones más rápidas a problemas concretos y notorios. Supuestos de aplicación, en función de la definición dada, la metodología de brevedad CRMR es aplicable más a deficiencias organizativas
y gerenciales que a problemas de tipo técnico, pero no cubre cualquier área de central de proceso, es decir, puede cubrir la totalidad o parcial, ¿verdad? El método de CRM puede aplicarse cuando se producen algunas situaciones que se citan. Se detecta una mala respuesta a peticiones y necesidades de los usuarios. Los resultados del centro de proceso de datos no están a disposición de los usuarios en el momento oportuno. Lo que buscamos, ¿verdad? Disponibilidad. La información tiene que ser confiabilidad, disponibilidad y accesibilidad, si ustedes recuerdan. Se genera con alguna frecuencia información errónea por fallos de datos o de proceso, o existen sobrecargas frecuentes de capacidad de proceso. Existen costes excesivos de proceso en los centros de datos, dentro de otros. Nos menciona que efectivamente son estas y no otras las situaciones que el auditor informático encuentra con mayor frecuencia. Aunque puede existir factores técnicos que causan actividades descritas, hay que convertir en la mayor, hay que convenir en la mayor incidencia de los fallos de gestión, fallos asociados a la administración. Por eso decimos que está una técnica orientada a lo que es la parte de la administración. Áreas de aplicación. Las áreas de aplicación del CRM puede ser aplicado, se corresponden con las sujetas a las condiciones de aplicación señaladas como el punto anterior. Gestión de datos, control de operaciones, control de utilización de recursos materiales humanos, interfaces de relaciones con usuarios, planificación, organización y administración. Podemos tratar de citar otros. Esta metodología lo que trata es establecer, tengo una situación a la cual deseo aplicar un proceso de validación mediante un marco de trabajo de auditoría. Esa situación que deseo lo trato de descomponer en partes y aquí es gran parte del éxito de esta metodología. Una situación la descompongo en partes. Estas partes, las cuales descompuesto a su vez, la descompongo en otras partes. Así que tengo 3 niveles. El éxito está, insisto, en esa descomposición. Y sobre todo en tratar de entender cómo descomponer algo en partes. Podemos segregar una situación problemática, lo descomponemos en varias partes, y así poder tratar cada una de esas detalles que hemos definido. Si lo queremos ver en una rama, siendo la parte más baja de las últimas partes, esas últimas partes de una manera más granular, como vamos a ver más adelante. Ciertamente el CRM no es adecuado cuando se va a evaluar la procedencia de adquisición de nuevos equipos o para revisar muy a fondo los caminos críticos del cura de proyectos. ¿Cuáles son los objetivos? El CRMR tiene como objetivo fundamental evaluar el grado de bondad o ineficiencia de los procedimientos y métodos de gestión que se puedan observar en el centro de proceso de datos. Las recomendaciones que se emitan como resultado de la aplicación del CRMR tendrán como finalidad algunas de las siguientes. Identificar y fijar responsabilidades, mejorar la flexibilidad de realización de las actividades, aumentar la productividad, disminuir costes y mejorar los métodos y aplicación de dirección. ¿Y cuáles son los alcances? Podemos tener 3 alcances. Se fijarán los límites que abarcan el CRMR antes de comenzar el trabajo. Se establecen 3 alcances. Reducido. El resultado consiste en señalar las áreas de actuación con potencial inmediata de obtención de beneficios. Tenemos estas áreas pueden ser mejoradas. El medio. Se establecen conclusiones y recomendaciones, tal y como se hace una auditoría informática ordinaria. El CRMR en el amplio incluye planes de acción aportando técnicas de implementación de las recomendaciones a la par de desarrollar conclusiones. Usualmente en los procesos de auditoría el auditor solo indica recomendaciones y acciones a seguir, como también lo dice en el aspecto amplio, pero no nos dice de manera puntual usualmente cómo atender algo. Por ejemplo, tenemos un apartado que la correcta gestión de, vamos a decir, de los manejos de los usuarios dentro de una empresa o organización desde el punto de vista informático es utilizando una base de datos central que permite tener una infraestructura tal que permita gestionar los usuarios bajo un concepto de credenciales, donde tengo un usuario y contraseña, y donde ese concepto de credencial esté centralizado y me permita poder, en base a esa única gestión de manejo de credenciales, poderla manipular para todos los sistemas o recursos informáticos dentro de la empresa, para poder ingresar los equipos, para poder entrar a los diferentes programas, a los cuales usualmente llamamos directorio activo. El directorio activo permite cumplir con una normativa de parte de lo que son algunas herramientas tipo estándar, que son las normas de ISO 27000 en materia de seguridad.
y nos dice, por ejemplo, que se debe tener determinada cosa, no específicamente el directorio activo, pero al tener directorio activo cumplimos con esto. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente, el auditor solamente nos da la referencia, pero no nos dice los pasos técnicos para resolver una situación. Simplemente nos dice, debe resolverse implementando X, Y aspecto, pero no nos dice, vaya, siga esta guía y haga esta resolución de esta manera, no. Nosotros podemos implementar diferentes alternativas para tratar de una resolución a una situación. Información necesaria para la evaluación del CRMR. Se determinan en este punto los requisitos necesarios para esta simbiosis de auditoría y consultoría poderse a cabo con éxito. Dice, el trabajo del campo CRMR ha realizarse completamente integrado en la estructura del centro de proceso de datos del cliente y con los recursos de este. Se va a cumplir un plan detallado del programa de trabajo por tareas y el auditor consultor recabará determinada información necesaria por el cliente. A realizarse completamente integrado en la estructura del centro de proceso de datos del cliente y con los recursos del cliente. El auditor simplemente solicita información, pide información y puede llegar a pedir lo que pide son copias de configuraciones, copias de datos, copias de algún aspecto, pero nunca pide, o mejor dicho, nunca interactúa directamente. No es normal que el auditor interactúe directamente sobre equipos. Siempre tiene que estar ahí la persona responsable de ese equipo y es esta la que le proporciona la información. El auditor puede hacer análisis de datos sobre copias de los datos, pero no directamente de la fuente. Puede hacer análisis de una base de datos, pero análisis basada en una copia de la base de datos, pero no directamente de producción. Es lo que quiero decir. Se tratan a continuación los tres requisitos expuestos. Integración del auditor al centro de proceso de datos a revisar. No debe olvidarse que se están hablando de actividades desde el punto de vista gerencial. El contacto permanente del auditor con el trabajo ordinario del centro de proceso de datos permite que él determine el tipo de esquema organizativo que se sigue. Y el 2, el programa clasificado por tareas, como vamos a ver. Dice acá, el contacto permanente del auditor con el trabajo ordinario, poder ver cómo se hace, tratar de entender el contexto del esquema administrativo que se tiene y también con el método de poder ver qué se hace, que es la parte de la observación, podemos determinar si existiese algún punto de vista que no estuviese bien a simple vista, por así decirlo, en la forma en cómo se ejecutan o realizan las cosas. Posteriormente, el auditor puede solicitar manuales, procedimientos, documentos que garanticen los flujos de los procesos de los trabajos para saber si administrativamente se han gestionado de manera correcta o apropiada. Decíamos número 2, programa de trabajo clasificados por tareas. Todo trabajo habrá de ser descompuesto de tareas, cada una de ellas se someterá a la siguiente sistemática. Identificación de la tarea, descripción de la tarea, descripción de la función de dirección cuando la tarea se realizará incorrectamente, descripción de ventajas, sugerencias y beneficios que pueden generar un cambio o modificación de la tarea, test para evaluación de práctica directa en relación con la tarea, posibilidades de agrupación de tareas, ajuste en función de las peculiaridades de un departamento concreto y registro de resultados, conclusiones y recomendaciones. Bien, tenemos también información necesaria para la elección del CRMR. El cliente, nos dice también, es el que facilita la información que el auditor constatará con su equipo de campo. Se exhibe a continuación una checklist completa de los datos necesarios para confeccionar el CRMR. Datos de mantenimiento preventivo de hardware. Pues, ¿qué permitirá esto? Pues determinar, saber si a los activos se les hace el mantenimiento apropiado. Los mantenimientos deberían ser al menos una vez al año, al menos una vez al año. Periódicamente, podríamos decir 2. Recordemos que al hacer mantenimientos sobre equipos, alargamos la vida sobre los mismos. También podemos ver dentro de este tema, el mantenimiento preventivo del hardware, tratar de analizar la fecha de adquisición de los mismos para tratar de ver el tema de obsolescencia tecnológica. El informe de anomalía de los sistemas, la bitácora de los sistemas, por así decir, cuando se han presentado incidentes, si estas existieran. Si no existen, pues solicitar que se generen unas. Procedimientos estándares de actualización, ¿cuál es el proceso que se sigue para hacer el deploy a las aplicaciones? ¿Existe? Y si no existe, pues la recomendación que existe. Procedimientos de emergencia, ¿cuáles son aquellos procedimientos que establecen y que amparan que nosotros podemos actuar en una situación de emergencia y que permita poderlo definir? Por ejemplo, vamos a decir, en algunas circunstancias, bajo qué circunstancias usted puede detener y apagar la base de datos en un horario de trabajo, sabiendo de que la base de datos se está utilizando.
¿Por qué puede suceder? Y pregunto a la clase para que no nos durmamos y me siento un poco mareado, pero quiero compartir aquí, interactuemos. Digo yo, tenemos procedimientos de emergencia y podríamos entender que, por ejemplo, que apagar o detener la base de datos en horario de trabajo normal es una acción relacionada con una emergencia. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esa emergencia por la cual usted, digamos que es la administradora o el administrador de la base de datos y tiene que detener la base de datos en un horario de trabajo normal, donde entendiéndose que se está utilizando? ¿Cuál podría ser una acción? Un ataque, hijo. Un ataque, muy bien, perfecto. Podemos ser víctimas de un ataque, también podemos ver de que la base de datos tiene una vulnerabilidad y que se puede corregir mediante un patch. Vuelvo al mismo tema del patch. A veces tenemos problemas de desempeño o performance que eventualmente nos complican la vida de la base de datos, mejor dicho, el desempeño de la base de datos. Y tenemos que detenerla para aplicarle un parche, porque si no vamos a tener una base de datos que va a estar prácticamente lenta o muy lenta durante todo el día. Entonces recurrimos al recurso de detener esa base de datos para generar esa acción y aplicar ese parche. En ese momento oportuno, no esperar a la medianoche. Lo ideal es hacerlo a la medianoche, claro está. Pero situaciones de emergencia. Una situación de emergencia es una situación en la cual se tiene que generar la acción de manera inmediata y en donde, en muchos de los casos, el titular asume la responsabilidad. En este caso, el administrador de la base de datos. Cuando son cosas programadas, voy a detener la base de datos. Si yo soy el administrador de la base de datos, el procedimiento me debe decir lo siguiente. Debo establecer una petición formal a mi autoridad, indicando, es decir, mi jefe superior, indicándole de que voy a detener la base de datos porque se va a hacer este plan de mantenimiento o acción preventiva, previo, ya planificado. Inclusive se hace un boletín informativo a la empresa que durante tal y tal hora no va a haber el sistema de información porque va a estar en mantenimiento. ¿Sí? Y no esperar un caso abrupto, ¿verdad? Es muy raro, y corríjame si me equivoco, es muy raro que aquí en la universidad nos manden un comunicado que va a estar en mantenimiento de la aplicación. Solo lo hice una vez, creo yo. Y últimamente me hacen muchas fallas, y ahorita oigo una falla asociada con servicio AWS y que tiene un impacto todos los sistemas, ¿verdad? Asociados sobre todo más que todo en la plataforma. Entonces, hay situaciones en las cuales seguimos un protocolo y tenemos que esperar una jerarquía para la aprobación de la acción. Hay otras que no podemos esperar, y sobre todo un ataque, o sea, un ataque yo no tengo que estar esperando que me lo aprueben, yo soy el administrador, tengo que generar la acción y detenerlo, pero tiene que quedar debidamente documentado, al punto que quería llegar. Porque la acción, yo puedo actuar y puedo decir que estoy actuando bajo el protocolo de ataque, ¿va? Protocolo de ataque, me dije que tengo que bajar la base de datos, por decir algo. Monitorización de los sistemas. ¿Cómo se monitorean los sistemas? Recordemos que monitorear los sistemas es una actividad proactiva porque me permite ver la salud de los sistemas, permite ver el comportamiento de desempeño, conocer los picos, cuáles son las horas picos, cuál es la cantidad de recursos que estos sistemas demandan. En contraste, estar a ciegas. Si un sistema monitoreo, estoy a ciegas y no puedo tener puntos de medición. Informes de rendimiento de los sistemas me lo permiten los sistemas de monitoreo. Mantenimiento de la librería de los programas, nuevamente la parte de cada cuánto hacemos esas actualizaciones de los sistemas, ¿verdad? El procedimiento de los deploy, entre otros. Gestión de espacio en disco, también las herramientas de monitoreo me permiten gestionar espacio en disco, saber de que un servidor ya se va a llenar y no esperar a que se llene. Cuando no tenemos herramientas de monitoreo, radica en la disciplina humana de poder estar monitoreando. Y a veces estamos muy ocupados o nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Y seguimos en el disco. Cuando se llena el disco, usualmente se detienen los servicios. Se cae la aplicación, se cae el servicio, se cae el sistema. Y a veces no nos damos cuenta hasta que nos validamos que el disco está caído. Perdón, el disco está lleno, entonces por eso se cae la aplicación. Pero si estamos haciendo monitoreo, esta gestión de espacio en disco nos permite a nosotros ver de que nuestro disco está por llenarse y tratar de actuar de manera oportuna, de manera proactiva, y hacer una gestión de aprovisionamiento de almacenamiento a ese servidor donde ya tenemos un espacio que se está por llenando. Entonces, todo esto lo tiene que tener en un aspecto de documentación. Todo esto, la planificación, todo esto, la gestión administrativa lo debe contemplar. Documentación de entrega de aplicaciones a explotación, es decir, a producción. Documentación de altas de cadenas de explotación, cuáles son las documentaciones que se tienen.
Utilización CPU, canales y disco, nuevamente temas asociados a monitoreo. Datos de paginación de los sistemas, volumen total y libre de almacenamiento, ocupación media de disco. Todo esto son temas asociados con monitoreo. Manuales de procedimientos de explotación. Los procedimientos de explotación, ¿cuáles son los procedimientos para hacer nuestro deploy a producción? Insisto, tenemos el deploy de la aplicación y el deploy de la base de datos. En una estructura apropiada, nosotros, y con los recursos apropiados, deberíamos tener al menos 2 escenarios. El ambiente de desarrollo y pruebas y producción. Y digo desarrollo y pruebas porque puede ser un solo ambiente. Y producción. Y en el escenario más apropiado, un ambiente neto de desarrollo, uno netamente de pruebas u homologación suele llamarse, y en otro, producción. Donde el de producción solamente tienen acceso las personas que administran las plataformas, ya no los desarrolladores. En la parte vamos a decir, de pruebas u homologación, aquí tienen acceso los administradores de plataforma, quiero decir aquí el administrador de sistema, el administrador de base de datos, podríamos decir dentro de otros, y probablemente los desarrolladores. Y en el de desarrollo solamente los desarrolladores, en donde el desarrollador hace sus pruebas de los programas para posiblemente pasar al ambiente de producción. Ahora, los desarrolladores no tienen que tener acceso a la parte de producción, no deberían de. Dice, esta información perdón, cubre ampliamente el aspecto del CMR y permite ejercer el seguimiento de las recomendaciones realizadas. Bueno, estas son algunas generalidades. Nosotros vamos a tratar de aplicar esta conceptualización, esta metodología basado en lo que es algo que se denomina el ciclo de seguridad. Y nos dice lo siguiente. A continuación, no les digo, un caso de auditoría de área general para proporcionar una visión más desarrollada y amplia de la función de auditora. Es una auditoría de seguridad informática que tiene como misión revisar tanto la seguridad física del centro de proceso de datos en su sentido más amplio, como la seguridad lógica de los datos, procesos y funciones informáticas más importantes de aquel. Ciclo de seguridad. El objetivo de esta auditoría de seguridad es revisar la situación y cuotas de eficiencia de la misma en los órganos más importantes de la estructura informática. Para ello se fijan supuestos puntos de partida. Los puntos de partida son que el área auditada en la seguridad es el área auditada es la seguridad, y el área auditar se divide en segmentos, los segmentos se dividen en secciones y las secciones se dividen en subsecciones. ¿Qué es lo que decía? Tienen un problema al cual se desea aplicar la metodología, se fragmenta, se divide en un par de segmentos de nivel superior. Los segmentos de nivel superior se dividen en cada uno por sí mismo, puede tener más de una sección, y cada sección a su vez tiene lo que se denominan subsecciones. Entonces, basado en esta estratificación o en esta forma de poder segmentar, es donde se radica el éxito de esta metodología. Y su mayor grado de complejidad no es tanto la aplicabilidad de la metodología. Su mayor grado de complejidad es, para los que no tenemos experiencia, es poder discernir cómo un problema lo puedo dividir en varias partes de nivel superior, estas de nivel superior en varias partes de nivel inferior, y estas de nivel inferior en varias subpartes de un nivel más bajo, al cual nosotros llamamos en este caso subsecciones. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, comentario o observación. Disculpen. Ok. Si no la existe, pues por factor tiempo y ya me he sentido un poco mareado ya rato, disculpen. Ya casi no me concentro. Así que nos quedamos acá, jóvenes, disculpen, nos vemos el día de mañana si se lo permite. Pasen todos feliz noche, bendiciones. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge, descanse. Feliz Buenas noche, noches. ingeniero. Y se mejora. Gracias, muy amables.